¿Se ve en la pantalla? Sí. Sí. Según eso está grabando, ¿eh? Sí, está bien. Ve ya. Va. Bueno, mi nombre es Valeria Rentería Cabrera y hoy vamos a ver el estado de choque. ¿Qué es el estado de choque? Bueno, entendemos que es una disminución generalizada de la perfusión tisular que conduce a una hipoxia celular y que de mantenerse y no controlarse nos va a llevar a tener una disfunción e insuficiencia orgánica múltiple. El estado de choque, como pueden observar en esta imagen, está dividido en 4 tipos: el shock distributivo, el shock hipovolémico, el shock cardiogénico y el obstructivo. De estos 4, estadísticamente, el que más prevalencia tiene es el séptico, que está abarcando el distributivo, con el 62%, y después de ahí le sigue con un 2% obstructivo, 16% el hipovolémico y cardiogénico 16% y 4% el distributivo, pero que no es séptico. Y ahorita los vamos a ver más a profundidad qué es cada uno y qué características tienen en común. Y por ejemplo, en esta imagen también podemos observar cómo va a estar la hipoperfusión en signos marcados, tanto en el área cerebral, pueden presentar un estado mental alterado. En la parte de piel también podemos ver cómo está eh, que tiene, ¿cómo se dice? Que no tiene buena dilatación, se ve pálido, y en el área renal pues hay oliguria. Ahorita vamos a ver cada uno de estos por qué están alterados. También el área cardíaca pues va a presentar taquicardia y elevación del lactato. Todo esto pues también es característico en cada uno, qué tipo, pero vamos a ver más adelante con más especificidad. Y ya enfocándonos en el hipovolémico, ¿qué es? Pues son hemorragias o pérdidas de líquido que dan lugar pues a una disminución del volumen sanguíneo circulante. También disminuye la presión de llenado diastólico y del volumen en general. ¿Qué nos puede provocar el hipovolémico? Pues tiene varias etiologías. Están tal cual las hemorrágicas, que de ahí puede ser por un traumatismo, por algo digestivo, por retroperitoneales, posoperatorio de procedimientos quirúrgicos, o está el tipo de pérdidas de líquidos que no abarca lo hemorrágico, que pueden ser líquidos externos o deshidratación, vómitos, diarrea o la poliuria. Redistribución de líquido intersticial, abarca lesiones térmicas donde perdemos líquidos, traumatismos, anafilaxia, y también está el tipo de aumento de la capacitancia vascular, que es venodilatación, una propia sepsis, anafilaxia y toxinas o fármacos. De ahí está el otro tipo, que es el cardiogénico, que pues es disminución intensa de la función cardíaca secundaria pues a un daño miocárdico directo o anomalía mecánica del corazón. De estas hay varias etiologías también, las propias miopáticas, en donde vamos a encontrar un infarto de miocardio, que es el más común de estas, el ventrículo izquierdo alterado, ventrículo derecho también alterado, o también están las contusión miocárdica, que son por traumatismos, la miocarditis, miocardiopatía, aturdimiento miocárdico, post-isquémico, depresión miocárdica, séptica, farmacológica, cardiotoxicidad por antraciclinas, antagonistas de los canales del calcio. Están también los tipos mecánicas, que es fracaso valvular, una estenosis o insuficiencia, miocardiopatía hipertrófica o una comunicación interventricular. En la parte de arritmias, pues tenemos la bradicardia y taquicardia. Pues en este apartado del cardiogénico, lo más común va a ser el infarto de miocardio, las bradi y taquicardias. También está el otro tipo, el obstructivo. Tal cual como dice la palabra, pues es una obstrucción al flujo en el circuito cardiovascular que provoca un llenado diastólico inadecuado o disminución de la función sistólica por un aumento de la poscarga.
De esto también tiene varias etiologías y podemos encontrar el deterioro del llenado diastólico, entre ellas una obstrucción venosa directa, tumores intratorácicos obstructivos. También está aumento de la presión intratorácica, que puede ser por un neumotórax a tensión o ventilación mecánica con presión excesiva o pérdida de volumen. Un asma también puede abarcar esta parte. Y está también la disminución de la distensibilidad cardíaca, que puede ser por una pericarditis constrictiva, taponamiento cardíaco. Y está el otro tipo, que es el deterioro de la contracción sistólica, que es un aumento de la poscarga ventricular, que puede estar abarcado en el ventrículo derecho, una embolia pulmonar, una embolia gaseosa, hipertensión pulmonar aguda o una oclusión del ventrículo izquierdo o disección de aorta. En este apartado del obstructivo, los más comunes pues es neumotórax a tensión y taponamiento cardíaco. Luego está el otro tipo de choque, que es el distributivo, que viene siendo la dilatación arterial y venosa. Disminuye la precarga con gasto cardíaco bajo, normal o alto, dependiendo de la presencia de depresión miocárdica, y la etiología inflamatoria provoca una disfunción de la microcirculación, hipotensión y disfunción multiorgánica sin una disminución del gasto cardíaco. Entre las etiologías que abarca este choque distributivo son sépticas, abarcando bacterias, hongos, virus o riquetesias, síndrome de shock tóxico, una anafilaxia anafilactoide, neurógenas, que viene siendo el shock medular, endócrinas, crisis suprarrenal, tormenta tiroidea, que se le llama como tirotoxicosis, y está el quinto, que es disociativo, un deterioro de la utilización de oxígeno o de la maquinaria celular. En su etiologías también vienen abarcando tóxicas como el nitroprusiato, bretililio, cianurio, una sepsis terminal y toxicidad de catecolaminas. De ahí pues ya en el distributivo se me olvidó comentar que las más comunes etiologías va a ser las sépticas y el shock medular, son más comunes. Y de ahí pues así a grandes rasgos, ya conociendo un poco cada tipo de shock, el shock cardiogénico pues se va a centrar tal cual en el corazón, y pues dependiendo de si es por fuera o por dentro la falla, por ejemplo, si es extrínseca, vamos a pensar en un taponamiento, intrínseca una falla propia de los ventrículos, de las aurículas, o una isquemia propia en el corazón, que no va a permitir pues que tengamos la misma gasto cardíaco que en una persona normal. Las hemorrágicas pues van a estar en la periferia, en los vasos, pues que va a haber algo que esté alterado y disminuya el flujo, ya sea por pérdida de sangre o pérdida de líquidos, y el distributivo va a estar más localizado a la periferia más lejana, o sea, en sepsis o neuro, como pueden ver, ya más abocado a órganos. Ahora vamos a ver la fisiopatología. Y recordando primero el metabolismo aerobio, por el cual está regularizado las células, que describe el uso de oxígeno en cada célula, siendo el principal proceso de combustión del organismo. Si recordamos el proceso por el cual la glucosa se va a estar convirtiendo a ácido pirúvico y así acetilcoenzima A y el ciclo de Krebs entra. De ahí para poder ir a la cadena de electrones, porque vamos a acordarnos de esto así en general. Si recuerdan, en esta cadena de electrones utilizamos oxígeno para poder convertir ATP y poder tener agua y CO2. Entonces, en grandes rasgos, si no tenemos oxígeno, porque eso es un choque que tiene hipoperfusión y no tenemos adecuada oxigenación, pues no se va a poder procesar ATP en el organismo, y sin el ATP, pues las células mueren. Entonces, el cuerpo, en vez de tener un metabolismo aeróbico, se convierte en un anaeróbico y genera del ácido pirúvico, genera lactato. Y de esa manera va a generar ATP, pero genera en menores cantidades. Si en esta vía generaba 36, en la otra genera como 1 o 2 ATP. Entonces se va a estar acumulando mucho lactato, y por eso vamos a ver el lactato como uno de nuestros marcadores de
Es que algo me mandaron. No, olvídalo. Uno de los marcadores del laboratorio. Entonces, el mecanismo, pues ahora cuando entras en choque va a ser anaeróbico. Y también recordar un poco de cardio, la presión arterial media y la perfusión tisular. La perfusión, pues de un órgano, depende de la presión de perfusión y está determinada por dos variables, el gasto cardíaco y las resistencias vasculares sistémicas. El gasto cardíaco, pues depende mucho de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. El volumen sistólico, pues está manejado por la precarga, la poscarga y la contractilidad. Aquí está una imagen más enfocada en el gasto cardíaco. La precarga, pues es cuando entra el llenado ventricular por parte de la vena, que viene de la vena porta. No, la vena cava, perdón. Y la contractilidad miocárdica, pues es pues, la fuerza con la que el corazón hace las contracciones. Y la poscarga, pues ya es en donde están las arterias sistémicas, ya la salida de la sangre. Y aquí pues está calculado por mililitros por cada latido, cuánto sale de volumen. Y más aparte, pues tienes que calcular los latidos por minuto que tiene el corazón para poderlos multiplicar y así vas a poder obtener el gasto cardíaco normal en una persona. Y de ahí, pues las resistencias vasculares sistémicas, estamos hablando de literal, ya lo sistémico de nuestra trama vascular, que son la tubería, que cada vaso pues tiene ciertas características que tenemos que tomar en cuenta, que es la longitud, la viscosidad propia de la sangre y el diámetro del vaso, que viene siendo el radio. Si algunas de estas características están alteradas, van a alterar pues nuestro flujo sanguíneo y por ende pues puede aumentar o disminuir la sangre. Y aquí pues la perfusión tisular, pues recordar que la perfusión celular va a estar dependiendo de la TA media, que la TA media pues va a estar también dependiendo del gasto cardíaco, y el gasto cardíaco pues depende del volumen sistólico, que como ya recordamos es precarga, poscarga y la contractilidad miocárdica, y también depende mucho de la frecuencia cardíaca. Aquí, por ejemplo, el choque cardiogénico pues tiene que ver mucho pues con esta área, con esta parte del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Si tenemos un infarto al miocardio, pues no va a tener buena contracción el corazón porque pues está infartado el área muscular, y pues también la precarga no va a estar llenándose adecuadamente y pues la poscarga también va a estar disminuida. Entonces, si queremos ver así a grandes rasgos cómo está alterado un choque cardiogénico, pues está alterado en esta parte. También están las respuestas vasculares periféricas, en donde vamos a estar manejando pues el tono del músculo liso arterioral, en donde pues ahí propiamente están la regulación metabólica por los propios vasoreceptores, y también están abarcando los nervios simpáticos y el endotelio también entra. Aquí, por ejemplo, si queremos ver también a grandes rasgos, está el choque neurogénico, donde pues están alterados los nervios periféricos, los nervios simpáticos en este tipo de choque, y pues vamos a tener ese tipo de alteración. También el choque séptico altera la regulación metabólica y pone una cascada inflamatoria y se daña el endotelio, y tenemos aquí las resistencias pues están dañadas vasculares. Aquí es donde hace el daño, el tipo de choque séptico. Y por ejemplo, si queremos ver el choque hipovolémico, en donde va a estar alterado, pues va a ser la precarga, porque como disminuyó el fluido sanguíneo, pues la precarga va a estar disminuida y entonces ahí se va a ver la alteración. Y nos falta el obstructivo, que igual el choque obstructivo pues va a estar por fuera del corazón. Algo obstruye
el flujo para que entre el corazón, entonces pues no va a estar buena la contractilidad miocárdica, porque no permite que haya un buen flujo. Y ¿cuál me falta? No más. Está la distribución de flujo sanguíneo, que está abarcado por los factores humorales, que es la renina, vasopresina, las prostaglandinas. Todas estas influyen mucho en la distribución del flujo y también la propia microcirculación. Esto es como un esquema de cómo se da la hipovolemia, que va a provocar que el volumen intravascular pues disminuya y entonces disminuyan las resistencias periféricas vasculares y el gasto cardíaco y la presión arterial media también disminuya. Y de aquí nos vamos del gasto, los vasoreceptores y quimiorreceptores pues están al pendiente cuando disminuye o se altera la presión arterial y pues todos ellos mandan un mensaje al sistema nervioso central. También los receptores de estiramiento mandan la señal y en el sistema nervioso central, pues en el simpático va a provocar que en lo hormonal se aumente la secreción de adrenalina, noradrenalina y renina-angiotensina, aldosterona, y en la parte neural se encuentre la contractilidad aumentada, tengamos vasoconstricción y restribución del gasto cardíaco. Esta es una respuesta compensada. Cuando tú entras en shock, el cuerpo hace esta respuesta a todo esto que se llama compensada, que él trata por sus propios medios de regularizar la presión arterial porque está bajando y el flujo para que no dañen los órganos que son importantes como el cerebro, el corazón y el riñón. Y de la otra parte, la perfusión renal pues está también disminuida y el aparato yuxtaglomerular produce la renina-angiotensina para que aumente el cortisol y la aldosterona y se pueda ver una retención de agua y sodio. De esa manera, reteniendo agua y sodio, pues trata de alguna manera tener un volumen adecuado sanguíneo y que no esté bajando tanto. Entonces, por una parte renal y por una parte neural, el cuerpo trata de compensar el shock por el que está entrando. Y también hacia grandes rasgos, si recuerdan, hay 3 fases de choque. El primero, pues, es la fase compensada, luego entra una fase descompensada y luego ya termina con la fase irreversible, que en este esquema, pues, está explicado a grandes rasgos. Baja nuestro gasto cardíaco, el retorno venoso baja, la capacidad de la bomba del corazón baja y en el retorno venoso va a bajar el volumen sanguíneo, el tono vascular baja, hay una obstrucción al flujo sanguíneo, también puede haber, y en la capacidad de la bomba del corazón. Junto con esto provocan pues que la perfusión celular sea inadecuada, lo que significa que entras en un estado de choque. Y el propio organismo, como ya lo expliqué, trata de generar una compensación por la parte del sistema nervioso central y renal y hace mecanismos pues de estimulación de hormonas y también la parte cardiovascular y pulmonar están comprometidos y aquí es donde está la fase compensada. Pero si a pesar de estos mecanismos el shock sigue, o sea, la perfusión celular sigue y no se hace una regularización, entonces entra en una fase descompensada. ¿Qué va a haber una fase descompensada? Pues hay una lesión, ya hay una lesión propia del órgano, hay alteración de la utilización de oxígeno y entonces entra en una hipoxia celular. Y eso nos va a provocar una acidosis láctica y entonces empieza a fallar la bomba de sodio-potasio, que si se dan cuenta, pues está dependiente de ATPase, pero como no tenemos ATP, pues eso es lo que va a fallar de inmediato. Va a tener edema celular, por la acumulación de líquidos, que también pues el propio cuerpo lo está haciendo por tratar de compensar. Hay ruptura lisosomal y empieza a haber falla orgánica múltiple. Ya en esta parte es donde empezamos a hablar sobre una fase irreversible. ¿Qué es irreversible? Pues que no hay marcha atrás, que ya está deteriorado el organismo
y lo único que falta es la muerte. Ya es el último paso. Y de ahí pues vamos a ver las manifestaciones clínicas del estado de choque. Vamos a hablar de una hipotensión. No solamente el que tengas una presión arterial baja refleja que estás en estado de choque. También puedes estar con una presión alta y la persona está en un estado de choque. Entonces sí tiene varios parámetros que tenemos que observar desde exploración física y pues también saber la etiología por la que se provocó el choque. Y todo eso pues nos va a hacer saber que está ya en un estado de choque. En la hipotensión pues está la presión arterial sistólica que tenemos que valorar, que esté a menor de 90 miligramos de mercurio, y también valorar la presión arterial media, que debe estar por debajo de 70. También a veces está una taquicardia asociada o una bradicardia. Cuando esté en hipoperfusión tisular, en la parte cutánea, pues estaremos valorando piel fría y húmeda, vasoconstricción, discianosis y hallazgos que son más evidentes en estados de flujo bajo. En lo renal, la producción de orina va a estar disminuida a 0.5 mililitros por kilogramo de peso corporal por hora. ¿Por qué la parte renal está con oliguria? Pues porque, como ya lo comenté en la fisiopatología, el cuerpo trata de absorber todos los líquidos y todo el sodio, y entonces no está permitiendo que haya un filtrado glomerular para que eso poquito que tenga, aumente el volumen sanguíneo. Entonces, pues no va a orinar. Y neurológico tiene estado mental alterado, que típicamente incluye obnubilación, desorientación y confusión. Y pues también está la hiperlactatemia, que es clásico, pues que el lactato está por arriba de 2 milimol por litro. Eso se llama hiperlactatemia. Esas son como características generales. Y pues también tenemos de más áreas, pues la temperatura, como ya la comenté, puede haber hiper o hipotermia. Y la frecuencia cardíaca, pues generalmente elevada. Podemos tener bradicardias también o taquicardias. Y ¿qué más que no les haya comentado? En el pulmonar, por ejemplo, la persona empieza con taquipnea y aumento pues de la ventilación por minuto. Puede haber broncoespasmo o hipercapnia o hipocapnia. Y en los órganos abdominales, pues puede tener una hemorragia gastrointestinal, puede haber una pancreatitis, colecistitis, una isquemia mesentérica. Puede haber en lo metabólico hiperglucemias o hipoglucemias o hiperpotasemias metabólicas. Y ya, lo otro ya se los comenté. Aquí, por ejemplo, pues está lo del shock cardiogénico, que, bueno, pues te señala que empiezan los signos de hipoperfusión presentes, que pues son alteración del estado mental, la oliguria, la elevación del lactato, la alteración de piel, que puede ser cianótica, de hipotermia, y pues todo esto puede ser ya sea por una falla cardíaca, falla ventricular, como aquí pueden observar, que está aumentado los ventrículos, y pues todo eso nos va a provocar que entre en el shock cardiogénico. Pues aquí hice otra vez las etiologías. Es que siempre tienes que estar al pendiente de qué está provocando el choque y este tipo de choque. La miocarditis, arritmias, el infarto agudo al miocardio. Nada más quería que vieran que de estar un corazón sano, pues está aumentado los ventrículos y eso nos está provocando el shock cardiogénico. En pues el distributivo, pues acuérdense que en esto son los más comunes la sepsis. También pues empieza con los signos de hipoperfusión y luego empiezan pues ya alterarse el CBO2, puede estar alto o normal en este tipo de choque. Aquí pues la característica de la sepsis o el choque neurogénico. Y bueno, en estas imágenes hablaban un poquito del ecocardiograma, que en shock cardiogénico van a estar los ventrículos alargados, los vas a poder visualizar, pues en un distributivo de nada sirve porque lo vas a ver el área cardíaca normal. Y en el hipovolémico, pues está más enfocado pues en los vasos sanguíneos, tal cual de la periferia, donde va a haber una pérdida.
y también pues empiezan con los signos de hipoperfusión. Este está abajo, la estimación del CBO2 está abajo aquí, y pues acuérdense que puede ser por hemorragias o pues pérdidas de fluido a causa de diarreas o vómitos. En el ecocardiograma los signos pues pueden ser cambios muy mínimos en el área cardíaca también, pero donde sí podemos valorar buenos signos de ecocardiografía pues es en el obstructivo, que ya sea por la periferia, la obstrucción en las salidas de los vasos, o puede ser interno, propio del corazón, que tengan un taponamiento pericardíaco. Igual empieza con los signos de hipoperfusión, y pues ya les comenté cuáles pueden ser las etiologías, y pues está baja el CBO2 y alta la presión venosa, aumenta. Y pues en los signos ecocardiográficos, pues depende de si puede tener un hemotórax, un embolismo pulmonar, ventrículos dilatados derechos se van a ver, ventrículos pequeños también se pueden observar, los taponamientos se observan. Es importante en este tipo de choque. Y aquí pues en general, perfil hemodinámico, si pueden observar, están los tipos de choque, y el gasto cardíaco pues están disminuidos en todos excepto del distributivo. En el distributivo sí está aumentado el gasto cardíaco, porque acuérdense que aquí entra la sepsis, entonces aumenta más el flujo sanguíneo en el tipo de sepsis. La presión arterial media están bajas en todas en general. Las resistencias vasculares están aumentadas excepto en el distributivo, porque iban a estar alteradas por la misma inflamación. El proceso inflamatorio de, por ejemplo, una sepsis va a estar más enfocado en las resistencias vasculares periféricas. Y esta es la presión venosa, y están aumentadas en todos menos en el hipovolémico. Acuérdense que iba a estar alterado por las hemorragias si tiene una pérdida sanguínea. Y la del oxígeno están en todas, pues literal, todas van a perder oxígeno. Y el PCP está solamente en cardiogénico aumentado y en obstructivo, pero de parte de TC aumentado también. Ay, no sé qué significa eso. Que tienes tiempo ilimitado, creo. Ah, ok, gracias. Mensa. Cállate, va a salir en el video. Está el laboratorio de imagen, pues ya saben, por las alteraciones que va a tener, electrolitos, glucosa, calcio, magnesio, fósforo, boom, creatinina, porque va a estar dañado el área renal. Pues obviamente que el tacto sérico tenemos que valorarlo, un electrocardiograma obviamente para saber si está en un infarto, el urianálisis, la radiografía de tórax para saber si tuviera un neumotórax, los estudios de coagulación son PT, el tipo de PT, PTT, y la protombina. Entonces también saber si hay una alteración que esté disminuyendo nuestra sangre, y la gasometría también, pues para saber si entró en acidosis, y también saber cómo está el pH para valorarlo, y el oxígeno y todo lo que se valora, el dióxido de carbono también, y el bicarbonato, las funciones hepáticas, el nivel de cortisol, el test de si está embarazada, y también a veces las tomografías pues te pueden dar una idea de la etiología. Si se fijan, todas van enfocadas también al tipo de etiología, no nomás es enfocarnos en el choque, sino la etiología que nos lo está provocando, y para eso, pues cada patología, acuérdense que va a tener diferente abordaje. Un neumotórax va a ser muy diferente al infarto del miocardio, y pues sería centrarnos en cada patología, y pues nomás me voy a enfocar en el estado de choque. Y el tratamiento pues va a ser el ABCDE que ya conocemos, la vía aérea, ver si pues el BRAD, que el pecho esté bien ventilando, o si hay alguna alteración en el pecho que no esté provocando una buena ventilación. La circulación, pues, que esté, aquí entra, pues, si va a ser qué tipo de choque esté alterando la circulación, el estado mental, que no esté alterado, y pues la exposición, si hay lesiones, pues, en la piel, o qué alteraciones están viendo en la piel, y tratarlas, pues. Todo eso, lo que veas
que está mal, pues obviamente revertirlo. Y para eso el tratamiento vamos a utilizar en este tipo de padecimientos el catéter arterial, que pues para un monitoreo de presión arterial y toma de muestras. Para eso se colocar un catéter venoso central es para infusión de líquidos y para agentes vasoactivos. Hay una regla que se llama VIP, que es B de ventilar, que significa administrar oxígeno adecuado, la I de infundir, que es pues con reanimación con líquidos, y bombear, que yo creo que la P era en inglés, que es administración de agentes vasoactivos. Para eso el soporte ventilatorio pues va a ser con intubación endotraqueal, y los líquidos pues va a estar a base de soluciones cristaloides, que pues tiene que tener una infusión de 300 a 500 mililitros de 20 a 30 minutos, y tienes que estar al pendiente de esa administración de líquidos porque la complicación más grave es un edema pulmonar. Y para eso tienes que estar tomando radiografías de control de tórax para ver que no provoques un edema pulmonar. Y en el tratamiento con vasopresores, que son agonistas de adrenérgicos, está la noradrenalina, que es de primera elección. Sus dosis es de 0,1 a 2 microgramos por kilogramo de peso corporal por minuto. Y está el otro agente inotrópico, que es una dobutamina. Y aquí hay más, o sea, hay varios vasopresores. Pero de toda esta lista que tenemos con sus dosis adecuadas y todo eso, y su tipo de acción, pues estos son los que más se utilizan. La dopu y la noradrenalina. Las metas terapéuticas, pues lograr que la presión arterial media esté por encima de 65 mililitros de mercurio, y la presión venosa central de 8 a 10 milímetros de mercurio, y el SCBO2 por arriba de 70%, y la diuresis por arriba de 0,5 mililitros por kilogramo por hora. Y para eso de las metas terapéuticas, pues también se divide en fases. Está la primera fase, que se llama salvar, que es pues obtener una presión arterial y un gasto cardíaco lo mínimo compatible con la supervivencia inmediata. O sea, no te digo que la tengas ahí súper bien, pero que lo más que te puedas acercar, pues a que tenga compatibilidad con la vida. Y luego está la segunda fase, que se llama mejoramiento, y es aumentar la disponibilidad de oxígeno celular, y que existe una pequeña ventana de oportunidad para las intervenciones dirigidas al estado hemodinámico. Ahí pues es que ya está empezando a tener buena recuperación de oxígeno, y los estados hemodinámicos ya están comenzando a tener efectos en esa fase. Luego está la tercera fase, que se llama estabilización, en donde vas a prevenir la disfunción orgánica, incluso después de que se haya logrado la estabilidad hemodinámica. Pues ahí es proporcionar soporte a los órganos y minimizar las complicaciones posibles en el sistema. Está la última fase, que se llama desescalación, que es pues tal cual destetar al paciente de los agentes vasoactivos, que ya no dependa de los agentes, y promover la poliuria espontánea y provocar la eliminación de líquidos mediante el uso de diuréticos o ultrafiltración para lograr un balance hídrico negativo. Quiere decir que consigue un equilibrio de fluidos negativo y deteste de los agentes, que ya no los pueda utilizar. Y aquí en general, o sea, esto que te estoy comentando es un choque general, pero ya enfocándonos a un tipo de choque, el hipovolémico, como podemos observar, pues está perdiendo sangre. Lo que vamos a hacer es reponer sangre, y también reposición con líquidos de coloides o cristaloides, y también propio, como siempre, identificar primero el origen de la pérdida de la sangre en este caso, pero en todas tenemos que identificar el tipo de la etiología para también tratar la etiología, porque no nomás es reanimarlo, sino también tratar la etiología. Entonces, reponer los factores de coagulación si estuvieran deficientes, y considerar la administración también del factor 7A, hacer endoscopías, colonoscopías, pues dependiendo del traumatismo, no sé por qué fue la causa del hipovolemia, una angiografía, una TAC, resonancia o ecos. También el cardiogénico, pues lo que dependiendo si es un infarto, pues van a ser balón de contrapulación, angiografía coronaria, una recalinización para terapia trombolítica, angioplastía, cirugía de derivación de arteria coronaria,
Si es una anomalía mecánica, pues un de ecocardiografía, cateterismo cardíaco. Y en el obstructivo, si por ejemplo es un taponamiento pericárdico, pues se hace pericardiocentesis, drenaje quirúrgico. Si tenemos un hemotórax, pues le hacemos tubo de tórax, que es el drenaje pleural. En una embolia pulmonar, podemos utilizar heparina, gammagrafía pulmonar. Hipertensión grave, pues hay que hacer que disminuya la poscarga. En el distributivo, pues primero identificar el foco de infección, cuál es el tipo de si es bacteria o hongos o qué tipo está provocando la sepsis, y darle antibióticos, antimicrobianos, la terapia precoz focalizada, darle líquidos, vasopresores, ionotrópicos. Los objetivos en el distributivo, pues es lograr que la SCO2 esté por arriba del 70% y la PVC arriba por 8 miligramos de mercurio y la PAM por arriba de 75, como ya lo había comentado. Y todo eso para mejorar la función orgánica. Y pues el asociativo, que acuérdense que era por toxinas, pues el antídoto de la toxina. Lo que quiero en esta imagen es que logren visualizar que en cada tipo de choque es diferente la terapia. O sea, tenemos que ver eso. Y aquí es como un esquema en general de todo lo que ya les hablé. De los pasos iniciales, pues, en una sospecha de shock. El diagnóstico, pues, toda la anamnesis, exploración, todos los estudios que le vas a solicitar, que ya comentamos. Y si se va a entrar a terapia intensiva, pues, para colocación de catéter, de accesos venosos, para monitorizarlo electrocardiográficamente, la pulsometría para estar pendiente de la saturación de oxígeno, y el soporte hemodinámico que comience, y ahí pues enfocándonos en la circulación de la respiración, pues si se le va a colocar ventilación mecánica o un oxígeno suplementario, pues ahí dependiendo de cómo va el estado del paciente, y también encontrar al mismo tiempo el diagnóstico definitivo, o sea, el tipo de choque que es y su etiología que lo está provocando. También de ahí pues te tienes que ir al DO2, que lo tienes que mantener en 600. Estas ya son metas terapéuticas. Todo esto de acá abajo son las metas terapéuticas de esto, cuánto va a estar a nivel de 600, y el VO2 de 120 sobre 140. Y en la precarga, pues cómo vas a mantener una buena precarga, pues con líquidos y tener estos valores. La poscarga, pues con vasopresores y también tener estos valores de referencia como meta terapéutica, el gasto cardíaco y contractilidad con ionotrópicos, y el contenido de oxígeno arterial por arriba de 92, la saturación de oxígeno, y tener siempre una hemoglobina arriba de 10. Y también esta parte del oxígeno, los criterios metabólicos, también tiene estas metas terapéuticas y reversión de disfunción orgánica si tiene encefalopatía, pruebas funcionales hepáticas, función renal. Las demandas de oxígeno sistémicas por estrés, dolor, hipotermia, escalofríos o trabajo respiratorio. Es como un pequeño resumen. Y aparte, pues viene un caso clínico que lo agregué para que se den una idea cómo se va, se van acompañando cada uno de los síntomas y signos que ya les comenté. Por ejemplo, llega una pacientita de sexo femenino de 79 años con antecedentes de haber tenido una oforectomía unilateral en la juventud y un accidente automovilístico 4 años antes del ingreso, en el que se fracturó la pierna y la cadera derecha. Se le operó y se colocó una prótesis de cadera, y desde 1 año antes de ingresar tenía hipertensión arterial y se trataba con nifedipina. De 3 a 4 días antes del ingreso, inició con un cuadro de compromiso del estado general y dolor en la cadera derecha, que aumentó progresivamente. Consultó a un médico que le indicó antiinflamatorios y relajantes musculares. El día del ingreso estaba más comprometida, sudorosa, con dificultad respiratoria. Venía con una presión arterial 170 sobre 80, pulso de 132, frecuencia respiratoria de 32 y temperatura axilar de 36,5 grados y rectal 39,2. Se encontraba sudorosa, fría, mal perfundida, con lividez en el tronco y las extremidades. Estaba vigilante, pero no aportaba datos, y tenía ictericia. Se veía enflaquecida, era de contextura mesoforma, sin adenopatías. En la parte ocular, pues tenía pupilas
isocóricas, movimientos oculares y reflejos normales, mucosas secas con tinte ictérico y desdentada parcial, carótidas sin soplos, yugulares no incurcutadas, corazón con ritmo en 2 tiempos, sin soplos, y pulmones con murmullo pulmonar presente, sin ruidos anormales agregados. Abdomen blando, depresible, con ruidos intestinales disminuidos, sin visceromelegalia y con la leve sensibilidad al presionar el flanco izquierdo. Cicatrices de operaciones anteriores en la extremidad inferior derecha a raíz del antiguo traumatismo, pulsos periféricos presentes y simétricos. El muslo derecho se veía con un aumento de volumen y se evidencia el signo de Godek, pero sin crepitaciones subcutáneas. En lo neurológico se apreciaba algo comprometida de conciencia, pero no se evidenciaron signos de déficit focal. Aquí pues hay que enfocarnos en cómo están sus signos vitales de inicio y también lo que comentamos de valorar el estado en la piel y también pues que tiene varios signos, por ejemplo, de fría, mal perfundida, lividez en el tronco, subrosa. Y se ingresó con un diagnóstico de choque séptico, cuyo origen podría venir de la cadera derecha o de algún otro foco. Por el compromiso del muslo derecho se tomó una tomografía axial computadorizada que mostró un aumento de la densidad del espacio articular a la cadera y una infiltración de las partes blandas del muslo, especialmente a nivel de tejido graso subcutáneo y el muslo, y no se observó presencia de aire en los tejidos. Entre los exámenes efectuados destaca el hemograma con hematocrito del 40%, y aquí los subrayé con líneas, los que estaban súper alterados. Por ejemplo, los leucos pues, estaban en 29,000. Ahí ya sabemos que tiene un proceso inflamatorio. De tipo, pues, los neutrófilos también están alterados por la respuesta, y el recuento de plaquetas en 11,000 están bajas. La glucemia está alta, el nitrógeno ureico en sangre 68, está empezando a tener un daño renal, con la creatinina también elevada. Los tiempos también están elevados, si recordamos, también tiene que ver parte del proceso, el fibrinógeno también elevado, el potasio está bajo, y cuando sacas la gasometría, pues el CO2 está bajo, el pH está bajo, está empezando en acidosis, y el carbonato también está bajo, el lactato, si se fijan, está súper elevado, en 19,7, y eso nos está indicando mucho que está entrando en choque. Y séptico, pues por la misma respuesta inflamatoria. El examen de orina, mientras la paciente estaba con sonda vesical, mostró una microhematuria con signos de infección. En una ecografía abdominal, el hígado se veía de tamaño y estructuras normales, vía biliar normal, vesícula contraída, páncreas y vasos normales, riñón derecho de 3 centímetros y el izquierdo de 11, sin alteraciones en su interior. Electrocardiograma, ritmo sinusual regular, bloqueo completo de rama derecha y el bloqueo izquierdo anterior, y la paciente tuvo mala evolución y su condición hemodinámica se fue comprometiendo cada vez más. Finalmente se conectó a ventilación mecánica. Pues se le empieza a dar el soporte que ya comentamos como tratamiento. Y pues ya, esto de mi parte dice el caso clínico nada más para que digamos una retroalimentación de todo lo que les comenté, que sí realmente pues tenemos que valorarlo cuando entre un paciente en estado de choque. Ya esto de mi parte está en mi bibliografía. ¿Y dudas? No, compañera, muchas gracias. Gracias. No, ¿verdad? Bueno, se cuidan mucho y ya la voy a quitar. Creo que debes de mandar captura. ¿Qué era? ¿Mande? ¿Dijiste algo, no? Sí, que creo que debes de mandar captura de los participantes, de toda la lista. Uy, está bien larga. Ya la tengo. Ahorita la mando. Sale, bonito. Gracias por su atención. ¿Se cuidan, No se olvide picarle a dejar de grabar Terminar. para que se... ¿Les pongo en qué? ¿En detener?